35º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Primer Simposio Internacional de Envejecimiento. Organiza Asmedas Antioquia. Muy buenos días para todos. Saludo a todos quienes están en el auditorio y a quienes están de forma virtual. Creo que después de este tema tan complejo, tan importante, pero tan difícil, lo que yo les traigo es mucho más fácil. Pero no quiero, digamos, quedarme callada frente a la situación y quería como manifestarles la preocupación que tenemos desde el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia frente al cierre del servicio de maternidad del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Pues la relación que nosotros llevamos, el departamento el año entrante cumple 95 años, todo el tiempo en el hospital, un hospital de más de 100 años, una unión pues que siempre ha estado para la formación, digamos el centro principal de formación para nuestros estudiantes de pregrado y posgrado. Nos trae entonces obviamente pues nuevos retos, dificultades, pero la preocupación principal son las maternas. Realmente el hospital atiende a las mujeres más enfermas de la ciudad, obviamente del departamento, incluso de otros sitios, con patologías muy complejas, que posiblemente otros hospitales, otras clínicas de la ciudad no están preparadas para eso, ¿cierto? Normalmente son pacientes que son precisamente remitidas allí por esas enfermedades que tienen tan difíciles, donde están todos los recursos y el personal más idóneo. Con el cierre de otros servicios de maternidad, todos esos otros servicios han estado incluso más saturados, entonces tendrían que, fuera que están saturados, recibir maternas más complejas, para lo cual aún todavía pueden no tener las capacidades. Creo que eso es como el inicio de una crisis profunda para la salud materno-perinatal, que pues esperar, como nos están diciendo, que pase la reforma, yo no sé cuánto tiempo va a ser o cuántas muertes maternas tienen que ocurrir como para que levantemos la cabeza y nos demos cuenta que es bastante grave. Entonces pido como la solidaridad del gremio médico frente a esta situación y estar alertas, pues no sé cómo va a evolucionar. Yo quisiera tener la esperanza que el 31 de octubre, que es la fecha de cierre, ojalá pasara algo, pero es complicado pensar, y una vez se cierra un servicio de maternidad, rara vez se abre, o sea, no se vuelven a abrir. Pues sabemos que no es rentable y que pues vale más los servicios que puedan generar recursos, y hasta que no haya un cambio tarifario, no sé, pues no se va a mejorar la situación. Bueno, entonces para empezar, disculpen, yo me coloco las gafas. Bueno, les traigo este tema de sífilis gestacional y congénita. Es un tema en el cual he trabajado muchos años. Recién cumplí 20 años como profesora del departamento, y digamos que en el tema de sífilis congénita ha sido mi caballito de batalla desde el centro Nacer, más o menos desde el año 2004, 2005 venimos haciendo el análisis de cada caso de sífilis gestacional que conlleva un caso de sífilis congénita, que ocurre. Anteriormente lo hacíamos para la Secretaría de Salud de Antioquia, actualmente solo para la Secretaría de Salud de Medellín. Entonces algunos datos que traigo también vienen de los informes que tenemos y que hacemos para la Secretaría de Salud. Bueno, rápidamente entonces reconocemos la sífilis como una infección de transmisión sexual producida por una bacteria que es el Treponema pallidum. Se transmite entonces a través de relaciones sexuales principalmente, y las embarazadas obviamente están expuestas a la infección. La sífilis en las embarazadas tiene el curso similar de la infección en los adultos, con los estadios, ¿cierto? El chancro, que sería la primaria, las lesiones en piel, la secundaria, la infección latente cuando no tiene sintomatología y solo se detecta por pruebas de laboratorio, y las fases terciarias cuando en general pasan muchos años de que una persona no tiene tratamiento. El problema realmente de la sífilis gestacional es la posibilidad de transmisión al recién nacido. Entonces, esa potencialidad de generarse la sífilis congénita es lo que hace que esta entidad sea tan importante y que sea un evento de notificación obligatoria, es un evento de interés en salud pública, porque realmente es como un evento centinela.
nos dicta si la atención a las mujeres se está haciendo con calidad o no, puesto que la sífilis congénita es totalmente prevenible si hacemos una adecuada atención mediante el control prenatal. Bueno, ¿qué tenemos? Entonces, en la sífilis congénita sabemos que la vía de transmisión, lo principal, es inútero, o sea, es la vía transplacentaria en el 100% de los casos durante el embarazo. Es raro que ocurra en el parto, solamente pues si hubiese lesiones activas en el canal vaginal. Y sabemos que el riesgo de transmisión depende principalmente de la carga de espiroquetas, como en muchas otras enfermedades, ¿cierto? Depende de la carga viral, otras cosas. Aquí es de la carga o de la cantidad de espiroquetas en sangre. Bueno, y esa carga va a depender mucho del estadio de la infección, y sabemos cómo en los estadios tempranos la carga de espiroquetas es más alta. Entonces, en la fase primaria y secundaria, la transmisión puede llegar hasta el 80%. En la latente temprana, que son infecciones que se adquirieron un año antes, hasta el 40%, pero en las fases más tardías es más baja y solo puede ser un 10%. Sin embargo, como uno no sabe en ocasiones en qué estadios puede estar la paciente, muchas veces ellas cursan con la infección, el chancro puede estar en la vagina y la paciente no, digamos, no percatarse. A veces es difícil saber o clasificar la infección. Por ende, muchas de nuestras gestantes se clasifican como latentes, incluso indeterminadas, o sea, sin saber el tiempo de duración. Otro factor que afecta la transmisión es el tiempo de exposición del feto a esas espiroquetas. O sea, mientras más tiempo esté la madre con la infección y el paso de espiroquetas al feto, pues va a haber más posibilidad de que ese feto pues nazca con sífilis congénita. Entonces, no solo la carga, sino el tiempo de exposición. Y pues sabemos que entre las consecuencias está el compromiso de múltiples sistemas. Cualquier órgano de la economía del feto puede estar comprometido, pero es muy frecuente la asociación entre el bajo peso y la prematurez. Es una constante en estos casos. Y como consecuencia, digamos, más final, más letal, sería la muerte, que puede ser o intrauterina, los mortinatos, o muertes ya neonatales. Bueno, la OMS, en los documentos, digamos, que tienen que ver con metas para tratar de impactar pues ciertos indicadores en cuanto a sífilis, en este documento de las estrategias mundiales contra VIH, hepatitis e ITS, nos trae estos indicadores principales. Pues hay varios, pero en cuanto a sífilis, entonces nos dice que sífilis en adultos, nuevos casos entre personas de 15 a 49 años, la meta es bajar de los 7 millones que se tienen como referencia de casos nuevos a 0.71, o sea, bajar un 90% los casos para el año 2030. En cuanto a sífilis congénita, el indicador se mide, pues ellos lo miden por 100.000, lo podemos medir también por 1.000 nacidos vivos al año, y parten de 425 y se busca que la meta sea bajar a menos de 50 casos por 100.000 o 0.5 casos por 1.000 nacidos vivos. Esta ha sido una meta pues que viene desde hace muchos años, no se ha cambiado y no se ha logrado. Digamos, solo algunos países del mundo, unos 15 países, han logrado la meta de eliminación. Bueno, y otro de los indicadores es que las embarazadas que hagan control prenatal tengan prueba para sífilis, y aquellas en las que la prueba sea positiva reciban tratamiento. Y como vemos, pues el indicador nos muestra, el indicador nos muestra que pues las que tengan pruebas el 66%, y se espera que se suba a más del 95% que sean gestantes tamizadas, y actualmente 78 de las positivas reciben tratamiento. Se espera que más del 95% reciban pues el tratamiento para el año 2030. Estos indicadores, pues el principal, que es el de sífilis congénita, es el vigente en el territorio colombiano. Eso aparece en el documento pues del ENMI Plus, que está vigente también para 2030, pues como un plan de largo plazo. Bueno, pero ¿qué tenemos en el mundo? Entonces, yo les hablaba de 7 millones, pero es que partimos que en 2016 el estimativo eran 6 millones, o sea que la sífilis va en aumento en los adultos. Y si queremos pues lograr esa disminución, realmente hay que trabajar muy duro, porque realmente la tendencia, extrapolando esos datos, la tendencia es esta línea punteada que vemos en la gráfica derecha, de que la sífilis en adultos va a aumentar en el tiempo. ¿Y qué pasa? Pues esto se refleja más sífilis en embarazadas y obviamente más sífilis congénita. ¿Qué pasa en Colombia en cuanto a la sífilis gestacional y congénita?
Esta, como les dije, es un evento de salud pública, es notificable, ambas son notificables. En esta primera gráfica vemos la prevalencia de la sífilis gestacional, que es el indicador de sífilis en maternas, como ven es al alta. Para el año 2022 fueron más de 10.000 casos de sífilis gestacional notificados, y para sífilis congénita, pues vemos que para el año 2022 fueron 1.686 casos, ¿cierto? Un ligero descenso pues con relación al 2021, pero que la tendencia ha sido en los últimos años al aumento. Cuando vemos en la ciudad de Medellín, esta gráfica nos muestra pues el número de casos y la prevalencia de los casos de 2016 a 2022, y vemos, por ejemplo, como en el año 2022 fueron 512 casos de mujeres con sífilis gestacional notificadas para una tasa de 22. Entonces, si Colombia tenía una de 16, Medellín tiene una de 22, sabiendo pues que tenemos pues una ciudad de alto desarrollo con muchas condiciones favorables. Sin embargo, tenemos un aumento en los casos de sífilis gestacional muy importante en el tiempo. Para ese 2022, esos datos pues digamos son entre los nacidos vivos y muertos. Esos son los nacidos vivos para la ciudad, 23.000 nacimientos ocurren en la ciudad y 228 muertes, con lo cual se hace o se calcula pues el indicador. Ese denominador ha disminuido en el tiempo, o sea, cada vez han disminuido el número de nacimientos en la ciudad, pues en el país también. Obviamente uno de los factores importantes puede ser el uso de los nuevos anticonceptivos, el hecho de que actualmente ya las mujeres posparto se están yendo, por ejemplo, con el implante, un método que dura 5 años, y que posiblemente eso esté como impactando estas cifras de número de nacimientos. Pero entonces sabemos el problema de la migración. Para el dato, digamos, o para el análisis y para el cálculo de estas tasas se tienen en cuenta las migrantes, pero que lleven más de 6 meses en la ciudad, ¿cierto? Si llevan menos de 6 meses no cuentan para la tasa, pero quienes lleven más de 6 se consideran ya de Medellín. Entonces, si hiciéramos como ese ejercicio excluyendo a las migrantes, serían 29% de los casos que tendríamos que sacar, y esa razón de 22 bajaría a 15. Pero eso es pues muy hipotético, eso no lo podemos hacer, ellas hacen parte pues de esta tasa que tenemos. Esta gráfica muestra las tasas de sífilis congénita y vemos cómo en el tiempo, pues digamos que desde los años más o menos 2010 hubo un descenso, y para 2016 y en adelante empieza otra vez a aumentar. En los últimos años ha estado más o menos estable, y para Medellín entonces en 2022 fueron 65 casos, lo que equivale entonces a esa tasa que vemos allí de 2.8 casos, y decíamos que la meta es 0.5, entonces seguimos obviamente lejos de esa meta que vemos en la línea roja abajo. No sé si aquí hay un indicador o si ven allá el puntero. El mouse está como inactivo. Bueno, como es mejor. Más fácil es en eso. Ok. Sí. Bueno. De esos casos de sífilis congénita, de esos 65, 26 eran de Venezuela, de mujeres de Venezuela que llevaban más de 6 meses, o sea un 40%, pero que como dijimos cuentan para la tasa, ¿cierto? Ya se consideran de acá. Hubo otros 10 casos que llevaban menos de 6 meses y entonces se excluyen de la tasa. En esta tabla vemos precisamente esos casos que fueron analizados y confirmados como sífilis congénita, el total de casos analizados, y vemos como para 2022 el 48% eran de mujeres de Venezuela, ¿cierto? Eran de mujeres de población migrante, sin importar pues el tiempo de residencia, o sea que es importante el impacto realmente que ha tenido la migración en estas tasas de la enfermedad. Y en cuanto a la letalidad, o sea, los casos de sífilis congénita que fallecen por sífilis congénita, tenemos, pues ustedes ven en la gráfica, en general ha habido un ascenso, para los 2 últimos años un descenso, para 2022 fueron 7 casos, pues fueron 10 muertes, pero 7 que fueron causadas por sífilis, de esos 5 eran mujeres de Venezuela. Bueno, cuando evaluamos como
¿Por qué se presentan los casos? ¿Cuál es el principal factor determinante? Encontramos que lo principal en los casos es la falta de control prenatal. Esto es vital. Entonces, a pesar de que digamos que en Colombia el 97% de las mujeres hacen control prenatal, precisamente muchas de las que no hacen pues tienen múltiples factores de riesgos y entre ellos pues la sífilis es importante y muchas de esas mujeres no hacen entonces control prenatal. Como segundo tenemos la infección tardía en el 24% de los casos. Eso es mujeres que entran en el embarazo sin la infección y durante el embarazo pues obviamente tienen relaciones sexuales y adquieren la infección. Y ya dijimos, cuando la infección es temprana, adquirida durante la gestación, pues más riesgo de infección fetal. ¿Qué tenemos como de guías en nuestro país? Entonces, sigue vigente la guía colombiana, publicada en 2014, guía de práctica clínica, no ha sido actualizada, por lo cual sigue vigente. Algunos conceptos podrán ser reevaluados cuando sea actualizada, algunas cosas cambiarán, pero por ahora es la que seguimos usando. Muchas de estas recomendaciones de la guía están respaldadas en la resolución 3280 en las rutas de atención materno-perinatal. También tenemos el protocolo de vigilancia, la última actualización del 2022, donde está pues, también la definición de caso que se ciñe a la misma de la guía de práctica clínica. Y lo más nuevo que tenemos son las guías de los CDC de Atlanta, de pues, el manejo de las infecciones, que son de 2021 y que de pronto traen algunas pues, recomendaciones o conceptos nuevos. Entonces recordemos que en Colombia la guía propone una tamización durante el embarazo que se inicie pues en el primer control prenatal, en el ingreso, y que se realice en cada trimestre y al momento del parto con la prueba treponémica rápida, que son pruebas que se deberían hacer en el sitio de atención, o sea en el control prenatal, por la enfermera de control prenatal y que son con un pinchazo de dedo, una gota de sangre total que se coloca pues en el kit y los resultados se dan en minutos. Cuando esa prueba treponémica rápida es positiva, lo que sigue es ampliar la historia, o sea, preguntarle a la paciente si ha sufrido la enfermedad, qué tratamientos ha recibido, si le han puesto penicilina y si ha hecho alguna reacción a la penicilina. En caso de que la paciente manifieste que hizo reacción a la penicilina, reacciones de hipersensibilidad tipo 1, reacciones verdaderas, ¿cierto? Ya sea anafilaxia, ya sea broncoespasmo, angioedema, urticaria generalizada, lo que se debe hacer es proceder a una desensibilización para poder aplicar la penicilina, pues es el único tratamiento actualmente recomendado para evitar la sífilis congénita. No se hace entonces prueba de alergia. Después de muchos años de batallar con esto, pues ya se logró que no se haga prueba de alergia, sino que se pregunte muy bien antes de, ¿cierto?, de aplicar la penicilina. Y se aplica la penicilina, 2.400.000, y en ese mismo momento se toma la muestra para la prueba confirmatoria, que en este caso es la no treponémica, o sea, el BRL o RPR. En caso de ser reactiva, pues se confirma el caso y en ese momento se notifica el Civigila. Entonces, cuando el caso, digamos, inicialmente la primera prueba sería un caso probable, aún no se notifica, solo se trata, pero solo se notifica cuando se confirma. En caso de ser no reactiva, hay una discordancia, ¿cierto? Lo más probable es que se trate de una cicatriz serológica, hay que seguir repitiendo las pruebas para poder evidenciar y definir esto. Una vez entonces se confirma el caso, se termina pues el tratamiento y recordar que debemos captar a los compañeros sexuales y tratarlos. Se continúa entonces ese seguimiento cada 3 meses, con prueba no treponémica para ver pues los títulos, más que pensar en un descenso, hay que buscar que no aumenten, ¿cierto? Buscando reinfección. Y en caso de reinfección, vamos a definir un nuevo tratamiento. ¿Qué pasa cuando hay resultados discordantes? Resultados discordantes es de diferencia entre la prueba treponémica y no treponémica, o sea, una positiva y otra negativa. Entonces, al lado izquierdo vemos una prueba treponémica positiva, que es la específica, una prueba no treponémica no reactiva. Lo más frecuente es que sea una cicatriz serológica, o sea, que la persona sufrió sífilis en el pasado y ya no tiene la enfermedad activa. Pero también pudiera ser un efecto prosona, o sea, que realmente sí tiene la infección, pero los títulos son tan altos que no son detectables al microscopio. Y en ese caso lo que hay que hacer es diluciones, ¿cierto?, para poder ver esos títulos en la prueba no treponémica. Lo otro pudiera ser una ventana inmunológica en sífilis primaria, o sea, que apenas tiene el chancro, apenas adquirió la infección y aún no tiene anticuerpos. Y lo otro sería
otras infecciones por otras espiroquetas que no es por sífilis, pero que es menos frecuente en nuestro medio. La otra opción de resultado discordante sería lo contrario, que tenga la no treponémica reactiva, o sea, un BRL a cualquier título, y que tenga prueba treponémica negativa. En ese caso no es sífilis porque no tiene la prueba específica positiva, y eso es lo que llamamos un falso positivo. ¿Qué hacer entonces con esos casos de discordancia? Repita pruebas, ¿cierto? Pueden ser ambas pruebas y haga diluciones si no se hicieron, si solo se hizo la forma cualitativa. Bueno, ¿cuándo hacer punción lumbar? Eso también ha cambiado, a pesar de que en las instituciones a veces siguen haciendo mucha punción lumbar en los adultos. Está claro y está determinado que debe ser cuando haya signos clínicos de neurosífilis, incluyendo disfunción de pares, meningitis, que sabemos es una de las formas pues, que tiene la sífilis, accidente cerebrovascular, una persona joven, pues siempre descartar sífilis o alteraciones del estado mental. Y síntomas oculares, que pacientes con serología reactiva, pero que el examen oftalmológico sea normal, hay que hacerle punción. Y lo otro sería ya las fallas, luego de un tratamiento, que se evidenciarían pues por el aumento de títulos a pesar de un tratamiento adecuado. Lo que pasa es que es difícil saber esto, si es falla o realmente fue una reinfección porque volvió a tener relaciones con la pareja no tratada. Bueno, los esquemas no han cambiado, sigue vigente que para los estadios tempranos colocamos una dosis, para los tardíos 3 dosis de aplicación entonces semanal. Para la neurosífilis la indicación sería penicilina cristalina intravenosa 10 días o cuando se confirma sífilis fetal en una ecografía obstétrica. Actualmente hay un ensayo en curso sobre dar 3 dosis también para las infecciones tempranas, pero todavía no, pues terminó reclutamiento este año y no ha sido publicado. Entonces, por ahora ya sabemos, en la embarazada no hay alternativas distintas a la penicilina y debemos utilizarla. De nuevo, ¿qué trae la guía de CDC? Que ese intervalo entre las dosis, antes decíamos que no se debía pasar de 14 días, ya dice no se pase de 9 días, ¿cierto? Y considere que fue un tratamiento inadecuado si el intervalo fue más largo. Entonces lo importante sería que en los programas realmente si una paciente no acude a la dosis de los 7 días tengan un mecanismo pues para que la institución se dé cuenta y la capte. ¿Qué hacer con los contactos? Entonces la guía nos dice, se deben captar por la IPS que atendió la paciente a través de la gestante inicialmente, o sea, que ella lo debe pues llamar para que él asista a la misma institución y en caso de que no acude, la institución debe hacer una búsqueda activa. No se deben hacer pruebas, esto se dice, lo que debemos hacer es tratar, tiene muchas dificultades y muchas veces puede haber pruebas negativas, entonces nos metemos en un montón de algoritmos para hacerlo. Sin embargo, si el paciente acude y la solicita o solicita un VIH o según su riesgo, pues se deberán solicitar. El tratamiento de las parejas se hace entonces con 3 dosis también. Bueno, ¿cómo hacer el seguimiento entonces en la embarazada? Entonces, ya lo habíamos mencionado, comprueban no treponémica cada trimestre y al momento del parto. En CDC, en el nuevo, hablan de no repita la prueba de control antes de 8 semanas de haber pasado pues el tratamiento, o sea, no hagamos pruebas tan rápido, incluso puede haber ascensos transitorios en los títulos. Y repitamos los títulos si hay sospecha de reinfección, ¿cierto? Porque de pronto la paciente nos manifieste actividad sexual con pareja con síntomas o no tratada y le tengamos entonces que repetir las pruebas o pensemos pues que hubo falla del tratamiento cuando hay un aumento de los títulos, pero que es más de 4 veces, o sea, multiplique los títulos iniciales por 4 y que sea sostenido por al menos 2 semanas. Esto lo dice CDC y digamos que, bueno, usted podría esperar 2 semanas en una gestante y que no se le pierda, pero al momento del parto usted tiene finalmente que tomar decisiones, usted no tiene ese tiempo de pensar en 2 semanas, sino que está ante un recién nacido con X condiciones que sucedieron en la mamá. Bueno, entender que la mayoría de mujeres no van a alcanzar esa disminución de los 4 títulos durante el embarazo, que en nuestra guía se habla de que se puede demorar hasta 6 meses las infecciones tempranas, pero en la nueva guía se dice hasta 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que el embarazo que dura 9, pues no vamos a tener tiempo de evaluar o de tener necesariamente ese descenso. Lo importante es que no aumenten 4 veces. Bueno, y esto ya lo habíamos dicho, y lo otro es que la prueba no treponémica, los títulos, ¿cierto?, se vuelven negativos solamente si tratamos a estas personas en estadios tempranos. Cuando las tratamos como sífilis tardía, esas pacientes van a tener títulos de BRL
toda la vida. O sea, y tenemos muchos casos cuando hacemos análisis, porque tenemos bases de datos de años anteriores donde las pacientes persisten a títulos bajos. Entonces, es una cicatriz que incluso no es solo la treponémica, el BRL puede no quitarse si los tratamientos los hacemos cuando una paciente ya está en un estadio tardío. La reinfección, entonces, ya mencionamos, es un aumento de 4 veces en los títulos o que no descienda en el tiempo, pues esto es como lo dice la guía actual, o hasta 12 meses la latente. Y en caso de esta situación, bueno, la otra reinfección sería cuando aparezcan obviamente lesiones clínicas y requieren entonces tratamiento con 3 dosis de penicilina. Bueno, en cuanto a sífilis congénita, tenemos que para su definición un bebé debe cumplir una de 4, puede que cumpla pues más de una, pero al menos una de estos 4 criterios. Entonces, una mamá con tratamiento inadecuado, eso es, que no haya recibido ningún tratamiento o que el tratamiento sea con una dosis menor o con un antibiótico diferente a la penicilina o que sea tardío, o sea, en los últimos 30 días antes del parto. Una cuadriplicación de los títulos serológicos del bebé con referencia a los títulos de la madre al momento del parto. Eso quiere decir que ese bebé está enfermo, está con la enfermedad activa produciendo anticuerpos y que pueda tener manifestaciones sugestivas de sífilis congénita o con exámenes paraclínicos que hay que hacer a estos niños alterados. O la última, que es la menos frecuente y que prácticamente no se hace en general ni acá ni en otras partes, que es demostrar el treponema pálido, que sería cuando tengan lesiones, por ejemplo, en piel o por estudio histopatológico de la placenta. Entre las manifestaciones de sífilis congénita, entonces ya había mencionado como el bajo peso y la prematurez son muy frecuentes. El pénfigo palmoplantar también se da en los bebés, también puede haber pénfigo y lesiones en piel, rash o pénfigo. Hepatoesplenomegalia, un hallazgo muy frecuente que aparece desde los inicios y que es de los que más se demora en resolver. Rágades, que son lesiones periorificiales, la rinorrea mucosanguinolenta, que es rica en treponemas, y el hidros fetal, que sería el hidros que conocemos como no inmune, o sea, no asociado, por ejemplo, a la incompatibilidad AB2, sino que es uno de los del grupo de infecciones por TORCH, la sífilis, entonces produciendo el hidros, que es el que finalmente lleva a la muerte a muchos de estos niños. Cuando se detecta un hidros por ecografía, ese bebé está supremamente enfermo, esa mamá debe recibir penicilina cristalina, aunque pues los estudios son basados en casos clínicos. ¿Qué estudios se le hacen a los bebés? Se le debe hacer también la prueba no treponémica, básicamente para comparar con la de la mamá. Casi que si da negativa no quiere decir que no tenga sífilis, si da negativa pues tenemos que ir a mirar si cumplía alguno de los criterios que decíamos, y no importa si es negativa, pero si la mamá no fue tratada, es un caso. Se les hace moleucograma con plaquetas. Estos pacientes pueden presentar anemia, pueden presentar trombocitopenia, pueden presentar reacción leucemoide. Se les hacen pruebas hepáticas, uroanálisis, ¿cierto?, para buscar compromiso hepático renal, rayos X de huesos largos para ver compromiso de los huesos, generalmente con bandas metafisiarias o periostitis, y el BRL y citoquímico en el líquido, o sea, requieren punción lumbar. Algunos parámetros que cambiaron en las últimas guías de los CS fue con relación, o que al menos nos dijeron, fue con relación a la hiperbilirubinemia, que es directa, expensas entonces de la directa con más de 2 miligramos por decilitro, o que esta sea más del 20% de la total. Y en el líquido nos dicen muy claramente que si la punción fue traumática, hemorrágica, no es interpretable, ¿cierto? O sea, no la deberíamos tomar en cuenta y habría que pensar si la repetimos. Y cambiaron también los parámetros, disminuyendo como el umbral en leucocitos y proteínas que antes eran de 25 y proteínas de 150. Sin embargo, seguimos pues todavía en el análisis de caso utilizando el umbral que se usa en Colombia. Bueno, los escenarios que nos da el CDC en hijos de mujeres gestantes que sufrieron sífilis en el embarazo son 4. Básicamente el escenario 1 y 2 son aquellos que cumplen nuestra definición de caso en Colombia. El 1 sería el bebé sintomático o con exámenes alterados, y el 2, que es el posible, sería aquel que es asintomático pero que tiene ese nexo epidemiológico con una mamá no tratada. El escenario 3 en nuestra guía colombiana lo denominaron como recién nacido expuesto, o sea que es una mamá adecuadamente tratada en el embarazo que logramos evitar la sífilis congénita. Y el escenario 4 es el más improbable, es aquel
que es hijo de una mamá tratada antes del embarazo, o sea que lo que ella tenía era una cicatriz serológica y los títulos eran como una cicatriz que todo el tiempo permanecieron bajos y estables y tenemos pues una certeza de ese tratamiento. Y bajos y estables, aquí sí hubo un cambio con relación a las guías anteriores en los CDC y era BRL menor o igual a 1 en 2 o RPR menor a 1 en 4. No son comparativos, no son equivalentes, a pesar de que a veces la paciente en el control prenatal le hacen una prueba, pero en el momento del parto, que es en otra institución, hacen una prueba no treponémica distinta. No son comparativos, pero pues digamos a la luz de la prueba es lo que interpretamos, es la prueba que tengamos en la mano. Los bebés, ¿cómo los tratamos? Entonces en la guía colombiana, la propuesta para todos los casos de sífilis congénita es con 10 días de penicilina cristalina, una dosificación que cambia pues a los 7 días de vida. Y para los bebés expuestos, o sea, hijos de madre adecuadamente tratada en el embarazo, se coloca una dosis que es más profiláctica con penicilina benzatínica, dosis única. ¿Qué diferencias hay con las guías de CDC? La guía de CDC propone para el escenario 1, ya sea cristalina o procaínica, pero procaína estaríamos hablando de chuzar al niño todos los días por 10 días. El escenario 2 te propone 3 opciones, incluye entonces la penicilina benzatínica para algunos niños del escenario 2. En el escenario 3 la dosis única y en el escenario 4 podría hacer ninguno si usted asegura el tratamiento o si no puede asegurar tratamiento, dosis única de benzatínica. Hay que tener muy en cuenta, y eso es porque en la ciudad se está dando como un movimiento en los pediatras que hablan de escenario 2 modificado, pero básicamente es que están dándole a algunos niños penicilina benzatínica a niños que cumplen criterio de caso y son del escenario 2. Entonces, tener muy en cuenta que ya en la lectura de la guía, solo pues algunos casos del escenario 2 podrían recibir tratamiento con penicilina benzatínica dosis única y sería que tengan todos los exámenes paraclínicos pues, que requieren estos niños y que ninguno sea anormal, o sea, todos normales y todos realizados. Tampoco se puede dar, pues si el líquido cefalorraquídeo estuvo contaminado con sangre, o sea, no es interpretable, o si no se puede hacer seguimiento de ese bebé, o si la mamá se diagnosticó fue al momento del parto, ¿cierto? Es una sífilis temprana, entonces esos bebés necesariamente es con cristalina, entonces hay que ser muy cuidadosos. Como decíamos en la guía colombiana, pues sigue vigente la recomendación de cristalina para todos. Obviamente es diferencia de costos o diferencia de riesgos para un niño hospitalizado 10 días, hay una diferencia grande en costos o en riesgos que el niño pueda sufrir, pero es importante entonces definir muy bien los casos para definir el tratamiento que se le va a dar. En el seguimiento entonces de estos bebés se propone que se les haga esa prueba no treponémica, un BRL, cada 3 meses hasta que cumplan 1 año o hasta que al menos tenga 2 títulos negativos o que desciendan y que queden persistentemente bajos. Y cuando tienen compromiso del sistema nervioso central, debería hacerse la punción lumbar en 6 meses. Eso a veces ha sido un poquito complejo, por lo que implica un niño ya de 6 meses, entonces a veces los pediatras no se animan a hacérsela y entonces dicen no, que lo hospitalicemos, que entonces se la haga el anestesiólogo. Ha sido complejo. En la propuesta de CDC, que pues todavía no está en nuestra guía nacional, pero que quizás se tendrá en cuenta en alguna actualización, es que no se le repita a todos, sino solamente a los que a los 6 meses persisten reactivos, ¿cierto? Porque esos son los que realmente pensaría uno, el tratamiento no fue efectivo, pero sabemos que ese tratamiento de 10 días es efectivo para evitar la sífilis en el sistema nervioso central. Bueno, aquí termino. Si tienen preguntas, adelante. Muchas gracias por su atención.